Ya. Bueno, vamos a continuar entonces. Habíamos quedado acá y vamos a empezar a hablar de la contabilidad, ¿cierto? De la información contable. Después de la introducción que hicimos respecto de cuál es la función financiera de la empresa. Y entonces, comencemos hablando un poquito de la información, la relevancia de la información, ya que básicamente esa es la necesidad a la cual responde la contabilidad. ¿Ya? La idea, ¿no es cierto?, es que toda organización necesita información para tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, el propósito que tiene la contabilidad como técnica, ¿no es cierto?, es justamente generar información respecto de una organización cualquiera, ¿ya? Para que quienes están a cargo de esa organización o quienes tienen interés, ¿no es cierto?, en esa organización puedan tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, por eso es que se dice que la contabilidad es la base para las decisiones empresariales. ¿Ya? Y entiéndase por empresariales de cualquier entidad, digamos, ¿no? Ya sea que tenga o no fines de lucro, que sea privada, del sector público, etc. ¿Ya? Cualquier entidad va a requerir siempre contar con buena información, ¿no? Y desde ese punto de vista, la información contable y busca, ¿no es cierto?, generar información de cierto tipo, ¿no?, para ayudar en esa toma de decisiones. Entonces, si uno se pregunta ahora, ¿quiénes necesitan información y para qué necesitan información? ¿Ya? Entonces podemos encontrar una serie de personas y entidades que la requieren, ¿ah?, con diferentes objetivos. ¿Ya? Entonces aquí hay una lista, ¿ah?, de personas o entidades que requieren información, pero con distintos objetivos. ¿Ya? Entonces primero se muestra acá un grupo, que son los propietarios de una empresa, por ejemplo, o los gerentes, ¿ah?, o los trabajadores de una empresa, ¿ya?, que en general van a requerir información para fines de administración interna, ¿ya? Es decir, para, por ejemplo, hacer control de gestión, para planificar, ¿ya?, y en general para tomar decisiones respecto de las actividades que desarrolla la entidad, ¿ya? O sea, un fin interno. También hay otro grupo de personas, ¿ya?, que están fuera de la organización, ¿ya? Y ahí se menciona inversionistas, bancos, proveedores. Y entonces estas personas que están fuera requieren también información de una entidad, pero para tomar o para hacer cierto tipo de evaluaciones, ¿eh? Lo que se llama ahí una evaluación externa. Por ejemplo, en el caso de un inversionista, va a querer evaluar dónde invertir, ¿cierto? De qué empresa voy a comprar acciones, voy a comprar bonos, ¿ya?, lo que conversábamos en la clase pasada. ¿Ya? Entonces va a querer evaluar la rentabilidad esperada de una posible inversión y el riesgo de esa inversión. ¿Ya? O también un banco o un acreedor en general, ¿no es cierto? Acreedor me refiero a una entidad a la cual la empresa le debe, ¿eh?, le debe dinero. En general, los bancos son acreedores, pero también el público en general puede ser acreedores, como conversábamos en la clase pasada, a través de la compra de bonos. ¿Ya? Entonces, esos acreedores van a querer evaluar la capacidad de pago de la empresa, ¿no? A lo mejor antes de otorgar un crédito, o el mismo caso un proveedor, ¿no? Un proveedor que está evaluando si se otorga crédito a la empresa o no, o sea, si se vende a plazo o al contado, va a querer evaluar las condiciones de la empresa para ver si realmente tiene la capacidad de responder, digamos, la capacidad de pago. ¿Ya? Entonces ahí hay un segundo grupo de personas que están interesadas en tener información de la empresa. Y un tercer grupo, que son las entidades fiscalizadoras o reguladoras. ¿Ya? Ahí se menciona la administración tributaria, ¿ya?, y las superintendencias. ¿Ustedes saben qué entidades conforman la administración tributaria? Seguro que sí. ¿Qué tiene que ver con los impuestos? El sistema, el CI, Sí, claro, el servicio Servicio de de Impuestos impuestos Internos. impuestos. ¿Ya? Pero también la aduana, por ejemplo, ¿cierto? La aduana que es la encargada de fiscalizar los impuestos aduaneros. ¿Ya? Y en términos de regulación, hay una serie de entidades que regulan actividades, ¿ya?, y que también demandan información. ¿Ya? Hoy día existe lo que se llama la Comisión del Mercado Financiero, la CMF. ¿Ya? Antiguamente, y no hace mucho, digamos, algunos pocos años atrás, existía una superintendencia de
Valores y Seguros, y una Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Estas dos entidades hoy día se agrupan en la CMF, la Comisión del Mercado Financiero. ¿Ya? Y esa entidad, ¿no es cierto?, requiere mucha información, y de hecho las empresas que están reguladas por la CMF tienen la obligación de presentarle sus estados financieros, que vamos a ver lo que son los estados financieros después, pero que es información contable, trimestralmente a la CMF. Pero también hay una serie de otras superintendencias que hacen un poco lo mismo. La Superintendencia de Pensiones, ¿no es cierto?, requiere información financiera periódica de las AFPs. ¿Ya? La Superintendencia de Salud va a requerir información periódica de las ISAPRES, ¿eh? Etcétera. ¿Ya? Entonces, en síntesis, hay mucha gente que requiere información de las entidades, pero para nuestros fines la estamos agrupando en tres, ¿no? Primero, la gente que está dentro de la misma entidad, para fines de administración interna. Segundo, gente que está fuera de la entidad, pero que quiere evaluar dónde invertir o si transformarse en acreedor de la empresa. ¿Ya? Y tercero, las entidades tributarias o fiscalizadoras y reguladoras, ¿ya? Que están más bien en el sector público. Entonces, la contabilidad se mueve en cierto ámbito, ¿no? Entonces, se habla de la información contable. ¿Qué es la información contable? Vamos a decir que es toda información que sea cuantificable en términos monetarios, ¿ya? O sea, información que se puede medir en plata, ¿no? En pesos, o cualquier otra moneda, ¿no es cierto? Pero que además es información que lo que hace es registrar las operaciones que ocurren dentro de una organización, ¿ya? Y las presenta de manera resumida y sistemática, ¿ya? Esto es importante porque justamente este resumen son lo que llamamos los estados financieros, que son un conjunto de documentos, ¿no es cierto?, o de informes que muestran la información relevante, ¿no?, de la empresa, ¿no?, en términos de información contable. Y es sistemático porque no es un esfuerzo que uno hace de vez en cuando, no es que una empresa diga, ya, este año vamos a hacer contabilidad. No, sino que la contabilidad está permanentemente registrando las transacciones que ocurren en toda organización. ¿Ya? Entonces, la contabilidad se dice que es la mejor fuente de información respecto de cualquier organización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el único sistema de información que recorre todas las áreas, departamentos de una empresa, de una entidad, ¿no? Es el único que recoge información de todo lo que pasa, ¿no? Con la restricción de que, como dijimos, ¿no es cierto?, es información cuantificable en términos monetarios. ¿Ya? ¿Eso por qué hubo una limitación? Bueno, porque puede haber muchos eventos, situaciones que son relevantes, pero que no son información contable, ¿eh? O al menos no lo son todavía en el momento en que estos hechos se producen. Sin perjuicio de que a la larga cualquier cosa que sea relevante para una empresa va a tener un efecto en la contabilidad. ¿Ya? Pero estoy pensando, por ejemplo, o antes que eso, para poner ejemplos más concretos. Información contable, por ejemplo, son los ingresos que tiene una empresa cuando vende su producto o servicio. Ese es un hecho contable, ¿no es cierto?, que es medible en términos monetarios, ¿no? Las ventas. Otro hecho contable es cuando la empresa compra, ¿no? Compra insumos, compra una maquinaria, compra un vehículo, ¿no? También son hechos contables que se pueden medir en dinero. Cuando paga remuneraciones, ¿no es cierto? Cuando le paga un crédito al banco o un crédito a un proveedor, ¿no? Todo eso son hechos contables. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, puede ocurrir un ejemplo de algo que no es contable inmediatamente. Supongamos que se anuncia, ¿no es cierto?, que tal grupo económico va a comprar una participación accionaria, ¿no es cierto?, en una empresa, ¿ya? Y por lo tanto se va a transformar en el controlador de esa empresa, es decir, va a comprar una cantidad tan importante de acciones de esa empresa que va a pasar a tener más del 50% de la propiedad. Generalmente los que les gusta leer la prensa, digamos, de estos temas, sabrán, ¿no es cierto?, que muchas veces cuando se producen esos anuncios, al día siguiente o al mismo día, ¿no es cierto?, el precio de la acción de esa empresa que va a ser objeto de un cambio de propiedad, cambia su precio, ¿no? Y se produce un aumento o una disminución.
¿Ya? La verdad es que eso ocurre, pero en la contabilidad de la empresa no pasa nada, ¿ah? No hay, porque todo eso que acabo de escribir no es un hecho contable, ¿ya? Es un hecho que está fuera de la empresa, ¿no? Es decir, que afecta, digamos, a dos grupos empresariales que dicen yo te voy a comprar esta empresa y el otro dice ya, yo te la vendo, ¿no? Pero en la empresa misma no ha pasado nada, ¿ya? Y en su contabilidad no pasa nada, ¿ya? Otro ejemplo, cuando hay hechos como puede ser, eh, qué sé yo, que se avecina, ¿no es cierto?, una crisis económica, ¿ya? O el efecto, ¿no es cierto?, que produjo el retiro del 10% de los fondos de pensiones, ¿no? Que tuvo cierto impacto, al revés de lo que se pensaba, ¿no es cierto?, pareciera que tuvo un impacto positivo en el precio de muchas acciones de la empresa porque iba a significar un aumento en la demanda, ¿ya? Es información relevante, ¿eh? Pero eso no afectó la contabilidad de ninguna empresa, todavía, ¿ya? Entonces a eso me refiero con que a diario se producen muchos eventos que afectan el valor económico de las empresas, evidentemente porque si sube el precio de las acciones, está mejorando el valor de la empresa, pero no afecta su contabilidad, no es un hecho contable aún. Ahora bien, a la larga todo se va a reflejar en la contabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si de este cambio de propiedad de una empresa el precio de la acción sube porque el mercado cree que eso va a significar una mejora en la gestión o un acceso a nuevos mercados, entonces cuando eso ocurra, ¿no es cierto?, cuando mejore la gestión, se reflejará en la contabilidad porque habrán menores costos, o se reflejará porque se accedió a nuevos mercados y habrá mayores ingresos, ¿ya? El retiro del 10% de los fondos, que inmediatamente significó un cambio en los precios de las acciones, se materializará contablemente cuando cada una de esas empresas a lo mejor vea que su demanda aumentó, o más bien, siendo más realista, no cayó tanto como se pensaba que iba a caer producto de la pandemia, ¿ya? Y entonces ahí se produce el hecho contable, ¿ya? Bueno, entonces, eh, esa es una de las limitaciones de la contabilidad que no refleja todo de inmediato, ¿ah? Eso se refleja en el hecho de que la contabilidad es histórica, ¿ya? O sea, muestra lo que pasó. Hay una rama de la contabilidad que no es histórica, que justamente lo que hace es proyectar, ¿no? Y eso se da a través de los llamados presupuestos, ¿no? O la planificación de la empresa que se materializa en un presupuesto, ¿ya? Pero en general los informes estos del que llamamos los estados financieros muestran información histórica de lo que pasó. Pero a partir de esa información histórica uno puede ser capaz, ¿no es cierto?, de proyectar, ¿no?, lo que va a ocurrir. Entonces, la contabilidad, si uno quiere definirla, podría ser esa una definición: el proceso de identificar, clasificar, resumir y medir la información financiera de una organización para que los usuarios puedan formular juicios y tomar decisiones. O sea, la contabilidad parte, ¿no es cierto?, con el contador, digamos, o el ayudante de contabilidad que registra hechos, ¿no? Registra las ventas, ¿no es cierto?, registra los pagos, etcétera. ¿Ya? Pero eso requiere identificar dónde están los hechos que hay que registrar. Bueno, en las ventas, en las compras, ¿eh?, en el pago de remuneraciones, en los gastos varios, etc. Hay que clasificar, ¿no es cierto? Estas cosas son ingresos, estos son gastos, estos son activos, pasivos, ¿no? Hay que resumir, ¿no? Justamente los estados financieros son un resumen de toda esta información. Y también hay que medir, porque hay muchas cosas que no son directamente una factura que uno dice, esto costó 2 millones de pesos. ¿Ah? Hay hechos que se someten a una medición. Por ejemplo, cuando una empresa tiene un activo fijo que se llama una maquinaria, un bien raíz, un automóvil, qué sé yo, eso se supone que se va gastando a través del uso, ¿ah? Ese es un ejemplo en donde hay que medir, ¿ah? Hay que medir lo que se llama la depreciación, cómo un activo va perdiendo valor a través del tiempo, ¿ah? Bien. Entonces, eh, como antes dijimos que habían diferentes grupos de personas que requieren distinto tipo de información, es que aparecen aquí también tipos de contabilidad, ¿ya? Entonces, un primer tipo de contabilidad es lo que se llama la contabilidad financiera o contabilidad general, ¿no?, o contabilidad con fines generales también se le dice. Entonces, la contabilidad financiera o general
y que es la que vamos a ver principalmente en este curso, es aquella que entrega información a las unidades externas a la organización. ¿Ya? Es decir, a estas personas que están fuera, ¿ah? Como decíamos, los inversionistas, bancos, proveedores. ¿Ya? Y también podríamos meter acá a las entidades reguladoras, ¿ah? A la superintendencia o la CMF. ¿Ya? Ellos también demandan información de la contabilidad financiera, ¿ya? Es decir, con fines externos. ¿Ya? ¿Para qué? Para ayudar a los inversionistas y acreedores a que puedan decidir bien qué hacen con sus recursos, ¿no? Dónde los invierten. Le doy o no le doy crédito a la empresa, etc. Y como es una contabilidad para fines generales, es decir, que son informes que tienen que ser entendidos y creíbles para la gente que los analiza, entonces su construcción se basa en lo que se llaman los principios contables, ¿no? Que son criterios y principios de aceptación universal. ¿Ya? Después hay otra contabilidad que es como la más interna, que es para apoyar internamente a una empresa para que tome buenas decisiones, ¿no? Para que haga control, como hacíamos antes, control de gestión, planificación, etc. Y que por ese motivo entonces no se rige por principios contables generalmente aceptados o por normas de contabilidad internacionales, sino que se rige por lo que requiera la empresa, ¿ya? Y entonces se habla de otro mundo que es la contabilidad gerencial o administrativa, ¿ya? Y que vamos a ver menos en el curso, salvo algunos temas específicos. ¿Ya? Y también se habla de una tercera clase de contabilidad o tipo de contabilidad, que es la contabilidad tributaria, ¿ya? Y que es una contabilidad que supuestamente tiene como propósito simplemente medir la utilidad tributaria, que es la base sobre la cual se determina el impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, en general, las empresas no es que lleven una contabilidad tributaria, sino que a la misma contabilidad general o financiera que mencioné en primer lugar, hay que hacerle una diversidad de ajustes para determinar, ¿no es cierto?, esta utilidad tributaria sobre la cual se paga impuesto a la renta. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Bueno, porque el pago del impuesto a la renta para las empresas eh, debe respetar una serie de normas que son netamente tributarias. ¿Ya? Entonces, y que son distintas a las normas de la contabilidad financiera. ¿Ya? Les pongo un solo ejemplo. Yo decía recién que cuando las empresas tienen activos fijos, es decir, activos que no son mercaderías para vender, sino que, por ejemplo, un edificio, una maquinaria, esas se someten a este concepto de depreciación, ¿eh? Que significa medir cómo va perdiendo valor a través del uso. ¿Ya? Entonces, bueno, para la contabilidad financiera uno dice, tengo que depreciar tratando de que la depreciación refleje la pérdida de valor real de ese activo. Sin embargo, para fines tributarios, las leyes establecen sus propios mecanismos de depreciación que muchas veces son incentivos, ¿no? Por ejemplo, se acaba de aprobar hace una semana un proyecto de ley con cambios tributarios para la reactivación, ¿ya? Y entonces ese proyecto de ley dice que en los próximos 3 años las empresas podrán depreciar instantáneamente todas las inversiones que hagan. ¿Para qué? Para incentivar, ¿no es cierto?, el que haya más inversión y el país se pueda recuperar más rápido de esta crisis. ¿Ya? Entonces, ahí es una norma netamente tributaria, ¿no? Entonces, en los próximos años, cualquier máquina que compre una empresa va a poder decir, esto es gasto inmediatamente. ¿Ah? Voy a suponer que se gastó inmediatamente. Por lo tanto, voy a tener menos utilidad tributaria y voy a pagar menos impuestos. En cambio, en la contabilidad financiera, que es la que vamos a analizar, ¿no es cierto? Eso no, pues eso se rige por las normas contables. ¿Ya? Entonces, bueno, y aquí hay un cuadrito resumen de los 3 tipos de contabilidad. Entonces tenemos, por un lado, la contabilidad financiera, que insisto, es de lo que más vamos a hablar en este curso, cuyo producto son los estados financieros. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuáles son las instituciones financieras? Son los bancos y las financieras, podríamos resumirlo en eso. ¿Ya? Son todas las instituciones que de algún otro modo, ¿no es cierto?, que son parte del mercado de capitales, pero que prestan dinero a las empresas, ¿ya? Y ofrecen otros servicios, por supuesto. Pero en síntesis uno podría decir que ahí están los bancos y las financieras, ¿ya? Están reguladas por la CMF. Entonces,
Los estados financieros, que los vamos a ver con más detalle después, ¿no es cierto?, son el balance, el estado de resultado, el estado de flujo efectivo. Esos son los principales. Y los usuarios de la contabilidad financiera son los inversionistas, instituciones financieras, acreedores y los entes reguladores. ¿Ya? Segundo, decíamos, contabilidad gerencial, que no tiene productos así como informes, sino que sus productos son apoyar la toma de decisiones, la planificación y el control de gestión, y sus usuarios son la gente que trabaja en la entidad, propietarios, administradores. Y por último, una contabilidad tributaria, que es en realidad una derivación de la contabilidad financiera, cuyos productos son la parte tributaria, el balance tributario, el impuesto a la renta, una serie de registros tributarios, y su usuario es la administración tributaria, el servicio de impuesto interno. ¿Ya? Entonces, como decíamos que nuestro foco está en la contabilidad financiera, y yo dije, esta contabilidad financiera se basa en una serie de principios y normas contables, que son de aceptación universal. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, pero antes voy a tratar de ilustrar un poco la idea básica de la contabilidad a través de un ejemplo. Entonces, voy a cambiar aquí, voy a abrir un Excel, ¿ya? Y vamos a hacer aquí un ejercicio. Enseguida.